Y nos metemos en un tema que es, por un lado, doloroso, por otro preocupante, que está asociado a ese doble femicidio cometido por el uruguayo Pablo Laurta en territorio argentino recientemente. Estamos hablando, por otra parte, de quien fuera referente de una organización con vínculos con la política uruguaya, organización que podríamos catalogar de antifeminista, llamada Varones Unidos. Recordamos que recientemente Laurta mató en Argentina a su expareja y a su ex suegra, y en el mismo acto secuestró a su hijo de esa madre asesinada, ¿no? Por poner una referencia bien clara. En las últimas horas, esto llegó a través de medios argentinos, han surgido datos que también lo vinculan a otro hecho terrible, el asesinato de un remisero al que Laurta había contratado en las horas previas justamente al doble femicidio del que ya hablamos. Este remisero apareció recientemente descuartizado en territorio argentino, había aparecido también quemado el vehículo, la billetera de esta otra presunta víctima de Laurta apareció en una habitación en la que Laurta estuvo en un hotel en la ciudad argentina de Gualeguaychú. Hay también información acerca de lo que sería o habría sido la premeditación de Laurta para pasar cruzando en kayak el río Uruguay de territorio uruguayo a territorio argentino, donde concretó todos estos hechos que, insisto, por lo que dicen autoridades argentinas, como el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dan cuenta de una premeditación indiscutible. Bueno, teníamos pensado desde antes de conocer estos últimos hechos que agregué en el raconto, hablar con Stephanie Demirjian de Feminismos de La Diaria para hacer un repaso en los hechos particularmente vinculados a esta extrema expresión de violencia de género y también centrarnos, por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, ¿qué es esa organización llamada Varones Unidos? Bienvenida, Stephanie, es un gusto que estés por acá. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Dos cositas para agregar a este contexto que estabas dando. Por un lado, recordar que la expareja de Laurta lo había ya denunciado por violencia de género. Ella hace casi 3 años se había ido de Uruguay, donde vivía Laurta, ¿no?, con su hijo a Argentina con una orden de restricción, ¿no?, y tenía un botón antipánico que lamentablemente el sábado, que fue el día donde fue asesinada junto a su madre, no lo pudo activar porque esa orden de restricción expiró el día antes y no se llevó a tiempo a la renovación, digamos, que eso habla, bueno, de otras cuestiones que tienen que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, lo más nuevo que tenemos del caso son unas declaraciones que Laurta dio esta misma mañana, hace pocas horas, cuando salía de la comisaría donde estaba arrestado en Gualeguaychú para ser trasladado a Concordia, donde va a hacer una declaración indagatoria. Consultado por medios que estaban en la puerta de la comisaría, él dijo: todo fue por justicia. Fue lo único que dijo, lo dijo 2 veces además, por si queda alguna duda. Me parece que estaba bueno traerlo como telón de fondo de lo que vamos a hablar ahora, que es esto que vos introducías sobre qué es Varones Unidos. Obviamente, cuando la noticia de estos crímenes llegó a Uruguay, algunos y algunas ya sabíamos quién era Pablo Laurta, o al menos no era un nombre desconocido, justamente por ser el fundador de este grupo. ¿Qué es Varones Unidos? Bueno, en realidad es un grupo que se proclama o se presenta como de defensa de los derechos humanos de los hombres, un grupo masculinista se define, pero que en realidad en los hechos hace varios años, hace al menos 10 desde su creación en 2015, que difunde contenido notoriamente antifeminista y misógino en las redes sociales, al principio en Facebook, después esa cuenta fue inhabilitada, ahora estaban hasta hace unas horas presentes en X. Y bueno, fue una de las organizaciones que compareció en el Parlamento en defensa de la Ley de Tenencia Compartida, que se aprobó en el 2023, y en el último tiempo se ha dedicado a promover este discurso de que las mujeres hacen falsas denuncias por violencia de género. De hecho, esto ya lo hablamos acá, ¿te acordás, Martín? Varones Unidos es una de las 6 organizaciones que identificamos en una investigación que hicimos con otras compañeras y que publicamos en La Diaria a fines de junio sobre desinformación y denuncias falsas sobre violencia de género.
Y una de las cosas que encontramos que tenían en común estos 6 grupos era justamente el ataque sistemático a la ley de violencia de género de nuestro país, con el argumento de que facilita que las mujeres denuncien falsamente para sacar réditos económicos, por venganza o para obstruir el vínculo con sus hijos. Varones Unidos, como te decía, nació hace 10 años y me parece que es importante recordar en qué contexto nació, ¿no? En ese momento en distintas partes del mundo empezaba a surgir un avance de grupos y de sectores ultraconservadores de extrema derecha y explícitamente antifeministas que estaban unidos en contra de un enemigo común, que es esto de la ideología de género, que es un concepto que ellos mismos inventan para englobar todo lo que tiene que ver con las conquistas de los feminismos y el movimiento LGBTI. En un tiempo en el que había en distintos países, por lo menos en nuestra región, muchos avances, al menos legales, y creo que también en algunos aspectos culturales en esas materias, ¿no? Exactamente, estaban en contra de la educación sexual integral, están del aborto, de todo lo que tenga que ver con la diversidad sexual, una hazaña particular con las personas trans y con las infancias trans. Entonces, en ese contexto surge Varones Unidos, surgen otros grupos en la región y también en Uruguay. Es importante decir que tienen aliados en el Parlamento, tienen aliados religiosos, también empresariales, y de hecho, capaz que esto lo hablamos después, pero en estas últimas horas ha trascendido los vínculos de Varones Unidos con algunos legisladores uruguayos en los últimos años y con actividades que han hecho en el Palacio Legislativo. Y bueno, son grupos que además de todo esto que decía, ¿no? que están en contra del aborto y de la diversidad sexual y demás, tienen otros elementos en común que me parecen particularmente importantes destacar para pensar este caso, ¿no? El caso de la Urta. Primero, que niegan la existencia de la violencia basada en género, ¿no? Para ellos no existe una violencia explícita hacia las mujeres por ser mujeres, no existe la violencia. Los hombres también son violentados. O sea que no tienen en cuenta que una parte significativa de, por ejemplo, las muertes de mujeres por hechos violentos, las muertes violentas de mujeres y gueres están vinculadas o a exparejas, o a parejas, o a padres, o a hermanos. Eso no lo tienen en cuenta. No, exactamente. No tienen en cuenta el trasfondo estructural que tiene la violencia basada en género, ¿no? Como violencia que justamente se ampara en un sistema en el que las mujeres están en una situación de desigualdad notoria, mujeres, infancias, disidencias. Primero que nada eso. Después, esto que decíamos recién, promueven este discurso de que las mujeres mentimos, de que hacemos denuncias falsas por violencia de género, y hay que decir que convenientemente en estos grupos, muchos de sus integrantes, capaz que la mayoría, tienen denuncias por violencia en su contra o tienen familiares denunciados por violencia de género. Después, otro elemento es hacen mucho uso de un concepto que sobrevoló también el debate por la ley de tenencia compartida, que es esto del síndrome de alienación parental, que es un concepto que no tiene ningún tipo de rigor científico, pero que lo que aboga es que las madres manipulan a sus hijos en contra de sus padres, que son padres denunciados justamente por violencia. Y el cuarto elemento que me parecía importante traer es la estrategia comunicacional, ¿no? Tienen como principales aliados las redes sociales, primero, para difundir sus discursos de odio, y la desinformación, que está ligado a esta investigación que hicimos a mediados de año. El caso de la Urta engloba un poco todo esto, y yo quiero traer un ejemplo, que es el ejemplo más reciente, que creo que ilustra bien todo esto, ¿no? Acá en Uruguay, hace un mes y pico, su nombre ya había estado en cuestión en las redes sociales porque hizo una serie de publicaciones a través de la cuenta de Varones Unidos, que la manejaba él, digamos, que justificaban el accionar de Andrés Morosini, que recordarás es el hombre que asesinó a sus 2 hijos en Soriano y luego se suicidó en un episodio de violencia vicaria. Y él, quiero traer un tuit que él escribió
cuando todavía los niños estaban desaparecidos, habían sido secuestrados y estaban desaparecidos. Él puso: nuestra posición con respecto al caso Morosini es que está en todo su derecho de llevarse a sus hijos y a su mujer a donde le venga la gana. Ese es el significado de la patria potestad. Más adelante el mensaje fue eliminado, fue muy repudiado en las redes sociales, pero bueno, quedó en muchísimas capturas de pantalla de usuarios y usuarios. Y quiero agregar que cuando se conoció el desenlace terrible, ¿no? del infanticidio de estos dos niños y el suicidio del hombre, escribió: si hubiera podido llevarse a sus hijos libremente como todo papá debería, no hubiera terminado como terminó esa trágica historia, ¿no? Justificando de alguna forma el asesinato de estos niños o la conducta de este hombre. Y lo que es importante es que después nos enteramos que él mismo se identificaba en una situación parecida a la de Morosini, ¿no? Porque en estas horas pudimos ver que en la web de Varones Unidos había una nota muy extensa en la que él se posicionaba como víctima de denuncia falsa de su expareja por violencia de género y además del secuestro extorsivo, así decía él, de su hijo por parte de su expareja y de su ex suegra. Las nombraba las dos, que bueno, finalmente terminaron asesinadas, como ya sabemos. Claro, eso nos conecta con esa cosa terrible que describiste más temprano acerca de que en su última aparición ante un medio, después de todo esto, habló de acto de justicia, ¿no? Refiriéndose al doble femicidio cometido por él mismo. Exactamente. Y bueno, yo lo que un poco quería traer también es que es un caso paradigmático porque de alguna manera viene a confirmar, como yo decía en una nota que salió ayer en La Diaria, lo que el movimiento feminista viene alertando y denunciando hace años, que es que los discursos de odio que promueven este tipo de grupos como Varones Unidos no son inocuos y no quedan solo en el plano de lo simbólico, sino que legitiman y alientan violencias reales que pueden ir desde la violencia psicológica a la sexual y escalar a la femicida, ¿no? Como en este caso. Son discursos que crean el caldo de cultivo para que estas violencias se materialicen, ¿no? Es como que allanan el camino para el ejercicio de la violencia. Las narrativas como la de las denuncias falsas o la introducción de este falso síndrome de alienación parental son clarísimos, porque lo que hacen es fomentar el odio a las mujeres, culpabilizándolas, tratándolas de manipuladoras o de mentirosas, para así justificar posteriores violencias hacia esas mismas mujeres, ¿no? Y me parece que el caso es paradigmático, como decía, porque creo que hay muy pocos casos, me atrevo a decir que es el único, quizás, en esta región, donde es tan explícito el vínculo entre el discurso antifeminista promovido con tanta hazaña y la materialización de la violencia femicida en este caso, ¿no? Entonces me parecía que estaba bueno analizar un poco desde esa perspectiva lo que significa este caso. Quiero agregarle, o me parece que es importante agregarle a todo lo que repasaste, Stephanie, sobre el final, ya que mencionaste en algún momento los vínculos de la URTA y de su organización Varones Unidos, por ejemplo, con personas integrantes del Parlamento, con grupos religiosos y también con empresas. Me parece que entonces en ese contexto es importante recordar, ya lo hicimos acá hace un par de días, pero bien a cuento ahora, sus vínculos internacionales también, ¿no? Estuvieron presentes en nuestro país personas como Agustín Laje, que es un teórico de ideas que podríamos asociar a derechas radicales, extremas, alternativas, que han reaccionado en los últimos años a algunas de las agendas de ampliación de derechos que efectivamente en el caso de la URTA él cuestionaba. Laje es un hombre muy vinculado al actual presidente argentino Javier Milei, que tiene una retórica absolutamente violenta cuando señala determinados sectores de la sociedad con los que no se siente identificado, en particular la emprende contra el mundo LGBTIQ+, pero no solo, habla de los zurdos, ¿no? Un poco en esa clave, y hay fotografías de ambos juntos, en ocasión, si no me equivoco, de una visita de Laje a Montevideo, también aparece Nicolás Márquez, otra persona que poco se mueve en el mismo medio, ¿no? Gente que incluso tiene cierto ropaje teórico al respecto de estas discusiones y de sustento de las posturas de las que estamos hablando, y creo que todo eso es revelador de
de la potencia de esas organizaciones y de sus discursos, ¿no? Sí, es un movimiento organizado a nivel mundial, como decía al principio. Empezaron a avanzar estos grupos con esta agenda antiderechos y antiderechos de las mujeres y de las niñeces y de las disidencias, que no es casual tampoco que hayan avanzado en ese momento, ¿no? 2015 fue un momento de efervescencia feminista, como vos decías, hubo muchísimos avances en normativa en Uruguay y en la región. Es un momento bisagra también en el movimiento feminista, que empieza a denunciar con más potencia las violencias, los distintos tipos de violencias. Bueno, en el 2018 está el tema del aborto en Argentina, que también viene como a molestar a estos grupos que con claros tintes religiosos en algunos casos, obviamente se oponen a que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. Me parece interesante, para cerrar esto que mencionabas de esta visita de Márquez y de Nicolás Márquez y del AGE a Uruguay, que sí son en la región, son referentes del movimiento antigénero, digamos, hoy muy cercanos al presidente Milei, como decías, solamente para hacer como una reflexión final de la responsabilidad también de un sistema político que habilitó, capaz que no un sistema, pero sí algunos legisladores que permitieron que estos discursos se difundieran en el Parlamento. O sea, no me estoy refiriendo solo a cuando comparecieron por la ley de tenencia compartida o cuando otros grupos no varones unidos, pero defendieron las modificaciones a la ley de violencia de género, sino, bueno, esta actividad que vos mencionabas y otra que hubo en la misma semana, que fue en 2018, que fue promovida por Varones Unidos, se tuvo lugar porque fue habilitada, o sea, la sala del Palacio Legislativo fue habilitada por dos legisladores del Partido Nacional, Gerardo Amarilla y Rodrigo Goni. Después, en el 2022, hubo otra actividad donde también la URTA fue uno de los expositores, que ahí también la invitación fue de la entonces diputada de Cabildo Abierto, Elsa Capillera. Entonces, no sé, como la invitación a que también pensemos quienes están representándonos hoy en el Parlamento, a quienes habilitamos no solo el espacio físico, sino también simbólico para transmitir estos discursos. Se habla mucho de proteger la democracia. Bueno, pensemos si esto le hace un bien a la democracia, y lo ligo, y para cerrar, con la responsabilidad que también tenemos los medios, ¿no? En estas horas se ha hablado mucho de, bueno, Varones Unidos y sus representantes, la URTA y otros, se pasearon por distintos medios en los últimos años difundiendo sus discursos. Y hay algunos que dicen, bueno, pero hay que escuchar las dos campanas. Capaz que sentarse a pensar si cuando se trata de fomentar el odio o la violencia hacia determinado colectivo, está bien hablar de las dos campanas. Y si aún así nos parece que está bien hacerlo, sabiendo que son grupos que trabajan estratégicamente la desinformación, entonces poder contrarrestar lo que dicen con información, con datos, poder chequear para que, bueno, los discursos tengan un marco también de información, de verificación, y lleguen a la ciudadanía en ese marco, ¿no? Porque recordarás que en el marco de nuestra investigación revelamos los datos de una encuesta de la UCINA de Percepción Ciudadana que mostraba que más de la mitad de la ciudadanía pensaba que las denuncias falsas por violencia de género eran bastantes o la mayoría, pese a que no había datos sobre eso. Y eso habla de cómo permea el discurso, ¿no? Entonces, bueno, tener un poco más de responsabilidad ahí también desde los medios. Y sumo esto al plano parlamentario, porque además de las presencias en actividades, ¿cómo decirlo?, no asociadas al funcionamiento formal de las cámaras del Parlamento uruguayo, que mencionabas recién, también no ya la URTA,
como yo dije la vez pasada acá, pero sí su organización, Varones Unidos, fueron parte de las delegaciones recibidas por ejemplo, una de las comisiones de, si no me equivoco, Constitución y Legislación, que tuvo a estudio el entonces proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, también conocido como tenencia compartida, que finalmente se aprobó y que está vigente en este momento. Entonces también en el plano parlamentario cabe la pregunta de, bueno, ¿cuáles deben ser los elementos que permitan que un colectivo sea validado como interlocutor para establecer su posición en el proceso de discusión de un cambio legal? Bueno, sí, de hecho este caso y también el caso Morosini pusieron arriba de la mesa justamente la necesidad de revisar la ley, o algunos sectores incluso proponen derogarla. El Frente Amplio en sus bases programáticas incluye la revisión de la ley de corresponsabilidad en la crianza. Habrá que ver cómo sigue esto, ¿no? El lunes, la Intersocial Feminista en un comunicado denunció o reclamó que la mesa de trabajo sobre violencia de género que se creó a raíz del caso de Morosini, tuvo ese primer encuentro hace más de un mes y no se volvió a convocar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Sabemos que hay mucho movimiento por la votación del presupuesto en este momento, pero bueno, también este tipo de casos que son terribles, como el de la Urta, como el de Morosini, no tendría que ser solo por eso que el Estado o el sistema político se encargue de esto, pero la realidad es que son urgencias que deberían mirarse con más cuidado y eso, con más urgencia. Estefany, muchas gracias por tu visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ustedes.